Saludo cordial, soy Adriana Pérez, doctorante en Ciencias de la Educación de la Universidad Simón Bolívar. Hoy compartiré algunos avances de mi investigación. Esta presentación se titula Prácticas Pedagógicas Identitarias en Contextos Emergentes. Las transformaciones originadas en los dos últimos años a raíz de la pandemia han generado cambios en el proceso educativo, particularmente en las metodologías y los recursos a utilizar. Las dinámicas cambiantes llevaron a variaciones de una educación presencial a una modalidad remota. Bajo esta base existe la necesidad de indagar sobre estas dinámicas conforme a los planteamientos expuestos por Turiñán en 1996, quien considera que la educación es un proceso de adquisición de destrezas y actitudes en el marco de un sistema escolar con actividades intencionadas de aprendizaje. Este argumento nos lleva a pensar en las prácticas pedagógicas con características específicas para este momento histórico y la población atendida en cada institución. Acorde a lo anterior, se requiere revisar esas relaciones entre el modelo pedagógico y las diversas alternativas que han optado las instituciones educativas ante estos cambios. A partir de esta situación, el Ministerio de Educación Nacional colombiano emitió directrices a través de circulares, resoluciones y decretos con medidas para la emergencia, con orientaciones para el desarrollo de estrategias pedagógicas de trabajo académico en casa e invitó a los docentes a que diseñaran actividades educativas que se caractericen por ser flexibles y con mediación de las TIC. Además, los maestros debían ser conscientes de las dinámicas de la familia y considerarlas con sus condiciones y capacidades para poder cumplir un papel de acompañante en la realización de estas actividades. Considerando que en las instituciones del municipio de Sincelejo los docentes desarrollaron sus prácticas pedagógicas siguiendo las directrices del Ministerio de Educación, sin embargo, no existe un estudio de cómo se llevaron a la práctica los modelos pedagógicos y cuáles fueron los factores identitarios en ese contexto emergente para contribuir a definir precisamente las prácticas de enseñanza en el contexto emergente. Se hace importante conocerlos y para ello se planteó la pregunta de investigación: ¿cuál es la relación entre los modelos pedagógicos y factores identitarios de las prácticas de enseñanza en contextos emergentes? Con el propósito de relacionar los modelos pedagógicos y los factores identitarios de las prácticas de enseñanza en contextos emergentes. Esto para reflexionar sobre cómo se vienen dando los procesos didácticos, curriculares y en ese sentido mirar hacia dónde se potencializarían las acciones, buscando el desarrollo de procesos pedagógicos de calidad y contextualizados. Actualmente la práctica pedagógica se ha visto obligada a transformarse debido a los cambios generados por la emergencia sanitaria. En este sentido, se obtiene una notoria relevancia en la investigación llevada a cabo por Gómez 2019, quien plantea la urgencia de encauzar la formación hacia realidades más complejas que la simple transmisión de contenidos. Agrega que como docentes debemos adaptarnos al cambio, por tanto representa un desafío permanente para nuestra vida. Esta investigación desde lo académico aportará la comprensión de las prácticas pedagógicas en esos contextos emergentes. Desde lo metodológico logra definir el enfoque y diseño más pertinente para el estudio y en lo social servirá como insumo a esas instituciones educativas para estrategias institucionales que contribuyan a la formación de sus estudiantes. Se hizo una revisión de estudios relacionados con la investigación. En el campo internacional se encontró a Cip Saucedo, Pérez y Zabalza 2009, quienes desarrollaron una investigación que identifica las prácticas pedagógicas que declaran realizar los mejores profesores de Universidad de Misiones Argentina, concluyendo que incluso entre los mejores profesores predominan unas prácticas docentes en el enfoque tradicional de la enseñanza. En el contexto nacional, Zuluaga 2011 plantea el interrogante: ¿está preparado el docente para asumir el reto de transformar su práctica pedagógica y avanzar hacia la puesta en marcha de una enseñanza emergente? Muy pertinente respondernos esta pregunta en la situación que vivimos de la pandemia. Esto es una invitación a transformar la práctica. En el ámbito local se tiene la investigación de Monterrosa, Garrido y Tenorio 2016,
En su investigación resaltaron la importancia de la práctica pedagógica en el aula para darle significado al rol docente, concibiendo el salón de clases como zona de aprendizaje y de innovación permanente para apoyar contextos emergentes retando la creatividad docente. Todos estos autores, con sus investigaciones, contribuyen a sustentar contextos emergentes y justifican la importancia de generar procesos auténticos por parte del docente. Los sustentos teóricos de este estudio están apoyados en diferentes perspectivas que implican el contexto y las características de la práctica pedagógica. Entendiendo por práctica pedagógica, según ANSE 2007, diagnosticar situaciones posibles de conformar ambientes de aprendizaje y enseñanza, planificar y ejecutar acciones y estrategias que orienten el proceso educativo y, por último, evaluar. En el caso de Ferreira y Rúa 2018, consideran que las prácticas de enseñanza implican situaciones de interacción con otras personas. Están determinadas por una teoría que contempla componentes como la dimensión didáctica, teórica y la dimensión ética. Y el contexto emergente es visto como todo lo que rodea una situación de aprendizaje e incide directamente en el proceso de manera decisiva. Fingerman 2014. Por ello es necesario entender los contextos y sus transformaciones. Los maestros en su práctica implementan el modelo pedagógico. Flores, 1999, manifiesta que el modelo pedagógico es la representación de las relaciones que predominan en el acto de enseñar y quienes logran la puesta en escena de ese modelo son los equipos docentes. El modelo pedagógico en un contexto emergente brinda significado a una situación existente. Se reflexiona un hecho, se define como unión de elementos que enlazan y entretejen realidades. Hernández, Guerrero y Tobón, 2015. En este sentido, los autores ilustran que las situaciones emergentes permiten dar un giro que sustenta los cambios que pueden brindarse a través de un modelo pedagógico, el cual es movilizado desde las prácticas de enseñanza. El enfoque de la investigación es cualitativo, pues pretende identificar la naturaleza de las realidades bajo un paradigma hermenéutico, buscando comprender los relatos de las unidades de análisis, con el diseño de estudio de casos múltiples, con el cual se analizará profunda y holísticamente varias unidades complejas y su contexto para su entendimiento comprensivo como un todo, mediante información obtenida por descripciones y análisis que darán respuesta al planteamiento del problema. La población escogida son dos instituciones educativas, una rural y otra urbana, pertenecientes al núcleo 4 del municipio de Sincelejo, departamento de Sucre. La muestra está conformada en cada institución por un directivo, 5 docentes de básica primaria, 5 padres de familia y 5 estudiantes. Para la recolección de la información se combinarán en sus distintas fases la aplicación de técnicas como mesas de trabajo, observación, análisis documental, entrevistas semiestructuradas, grupos focales y análisis de discurso para el procesamiento y análisis de los casos. El impacto que tuvo la pandemia en la educación, las estrategias institucionales en la población objeto de estudio y las revisiones teóricas permitieron como resultados preliminares la identificación de conceptos relacionados con ambientes híbridos de aprendizaje, el llamado al desarrollo de prácticas pertinentes, la consolidación de prácticas pedagógicas identitarias en contextos emergentes que permitieran el desarrollo de competencias en alternancia para hacer frente a esos retos de integridad académica. Permitió observar realidades en la vida escolar y se espera a la vez dar respuesta, comprender e interpretar la realidad emergente para ubicarla en el campo de la educación en términos reflexivos y así afrontar el desafío de enseñar en un mundo cambiante. Hasta aquí los avances de mi investigación.